2 horas e 5 minutos, né? A gente pode começar. Eu vou apresentar, fazer a Bueno, introdução, vamos a apresentar o empezar. Dr. José. E Presento aí entonces al o José doctor pode vir, então, José né? y también puede, Já compartilhar a sua ya el tela de doctor José apresentação, tá? podría compartir Bom, então, pantalla para la presentación. nós temos aqui Así também a que presença não só de, tenemos la presencia hoy, no profissionais solo aqui do Brasil, de mas los também profesionales da brasileños, América sino que Latina, también né? de E Latinoamérica. nós temos, então, Tenemos uma entonces, intérprete, a contamos Melissa, con aqui hoje conosco, que vai interpretación fazer, então, simultánea o que translate, va né, a do hacer la português para o interpretación espanhol, del tá? E do portugués al espanhol para o español português, y español a simultâneo, portugués tá? simultáneamente, Então, ¿sí? eu gostaria de dar as boas-vindas a Así que, todos para mais uma bienvenidos reunião todos do a una Grupo de reunión Tumores más del Grupo de Hereditários Tumores da América Hereditarios Latina, o de ELIGETS. Latinoamérica, Gostaria de el agradecer EIGETS. ao Grupo Fleury Agradezco en ese pelo momento apoio que é al dado Grupo ao nosso Fleury grupo, né, pelo por el patrocínio de apoyo todos. que da al E grupo, por gostaria de el agradecer a nossa patrocinio que intérprete, a proporciona, Luísa, que está aqui com gracias a a la gente hoje, e intérprete Luisa agradecer que se também encuentra ao hoy con Jefferson e à nosotros, Patrícia y pelo todo o agradezco a apoio Jefferson y administrativo Patricia e por su técnico para que apoyo esse evento administrativo y técnico para possa que este acontecer. evento se pueda Então, llevar a cabo. hoje, eu, o Benedito e o grupo Así de que estudos de tumores hereditários tem muito Benedito, prazer el grupo de estudios y de yo ter aqui com tenemos a todo el gente gusto de tener o con Dr. José nosotros el Cláudio doctor José Casale da Rocha, Claudio que é Casale da médico Rocha, oncologista es médico e é head do oncólogo departamento y de líder del oncogenética departamento de do Hospital AC oncogenética Camargo del Cancer Hospital Center, AC aqui Camargo em São Cancer Paulo. Center, É um dos que está ubicado en principais São Paulo. departamentos de Es uno de oncogenética los do estado principales da cidade, departamentos né? de E é um oncogenética de nuestra centro muito ciudad importante, um y centro se trata de un formador, um centro centro de de pesquisa. formación, investigación E o muy Dr. José Cláudio importante. Casella, então, é Doctor o head, José Claudio é o Caselli coordenador do es el departamento. E vou gostar de coordinador del agradecer departamento, así ao que Dr. José pela agradezco presença de mucho al hoje, pela doctor José disponibilidade, por pela su disposição com a presencia, gente. O disponibilidad de Dr. José, tiempo. né, como o Benedito bem disse, El ele doctor, além de um colega, ele é um amigo más nosso, allá de un de longa data, compañero de trabajo, es un e gran hoje ele vai amigo nos desde hace brindar mucho aí tiempo com y um hoy nos tema brindará que está con un bastante tema em voga hoje, né? que está muy Bastante en boga hoy día, ¿no? num highlight, né? Está Que en un é referente à highlights, que síndrome es de justo von el Hippel-Lindau. síndrome de von E por quê? Hippel-Lindau. Porque ¿Y eso por qué? recentemente foi disponibilizado, né, Recientemente se ha um disponibilizado fármaco un que possa fármaco tratar alguns tipos de que puede tumores tratar algunos tipos de consequentes da tumores síndrome de von que Hippel-Lindau tienen consecuencia e quem del vai nos, síndrome de von então, Hippel-Lindau. brindar com esse tema vai ser o Dr. Y José. el Então, doctor Dr. José, entonces nos muito obrigado brindará, pela presença e eu vou passar nos então a impartirá palavra una para o senhor. Fique à charla vontade, respecto a licença, ese tema. Le doy la José. palabra, por favor, É, doctor. é uma reunião informal, Se tá? trata de Então, una vai reunión ser uma informal, reunião así onde a que gente vai podemos hacer conversando preguntas, sobre o tema podemos que quiser. hablar respecto al Você tem tema aí de 50 una manera minutos abierta. para falar Serían sobre 50 o tema. minutos Muito obrigado pela para presença esta e a palavra clase. é toda Muchas sua. gracias por su Eu presencia. agradeço, Pablo. Prazer também estar Muchas aqui junto gracias, do es un gusto Benedito, Érica e estar outras aquí con pessoas também que fazem ustedes y o estar con grupo, esas né? Que personas del já foi grupo, GBET Benedito, brasileiro, já virou Erika. Liguete, hoje Sí, bueno, Laguete, ya e acho que com ha toda tenido tantos essa nombres importância y con toda esta é mérito importancia y alcance não que só, mas es principalmente do Dr. un Benedito mérito Rossi, no que está aqui, que é solo, um grande amigo. pero E principalmente eu del doctor trabalho com Benedito, un von gran Hippel-Lindau amigo. já há Trabajo yo con von 27 anos. Eu fiz o meu Hippel-Lindau doutorado hace em VHL 27 años, há cursé un 25 doctorado en anos. Nós VHL criamos hace o 25 departamento de años. oncogenética da Secamargo, foi o primeiro Creamos este departamento de departamento de oncogenética oncogenética de na AC América Camargo. Latina, Fue dentro el primer de um departamento hospital, de né, ou dentro de Latinoamérica en universidades un também. hospital de Foi o primeiro oncogenética departamento en a criar esse universidades o conceito. hospitales. Benedito Creamos este lançou essa concepto. pedra Benedito fundamental lá atrás, né? A lanzó gente conseguiu esta formar piedra um grupo fundamental grande e
En el pasado conformamos un gran grupo y eso nos enorgullece mucho, ¿no? Observar que sigue el trabajo y muchos buenos resultados, muchos profesionales, ¿no? Se formaron. La mayoría de los oncogenéticos pasaron por AC Camargo y hoy son destaques profesionales destacados de Brasil, en el extranjero, así que eso nos enorgullece de dar seguimiento a ese trabajo y ir siguiendo, ¿no? En la formación de fellows, residentes que trabajan en el servicio. Cuando elaboré este proyecto de doctorado, hace mucho tiempo, luego me di cuenta que no se trataba de un proyecto simplemente de un doctorado, era un proyecto de vida. Cuando presentamos los datos, como van a ver ustedes, podrán ver que hay mucho amor en todo lo que hacemos y planteamos nuevas perspectivas para el control del síndrome. No imaginaba yo que pudiera presentar un estudio, un trabajo, ya con un medicamento, ¿no? Y la experiencia ya con ese medicamento en Brasil. Empiezo entonces hablando un poco respecto del síndrome y después hablamos un poco del estudio BELIEF que aprobamos en la Comisión de Ética de AC Camargo. Es un estudio nacional y espero que se convierta en un estudio latinoamericano, ¿no? Tan pronto como puedan tener acceso a ese medicamento en Latinoamérica, porque solo está habilitado en Brasil el medicamento, solo recién también se habilitó en Europa y Asia. Así que en algún tiempo podremos ampliar las fronteras de este estudio. Este síndrome es un síndrome raro. La frecuencia 1 para 35.000 tiene una penetrancia casi completa hasta 60 años, o sea, prácticamente todos los pacientes manifestarán el síndrome, que consiste en tumores benignos y también manifestaciones malignas. Es de herencia autosómica dominante y el gen implicado en el síndrome es solo uno, solo un gen. El VHL es el único responsable, ¿no? En comparación con otros síndromes de mama, ovario o rectal endocrino, que cuentan con más de un síndrome. No, VHL es solo un gen y eso nos facilita la investigación porque es un gen pequeño y relativamente fácil de estudiarse. Las manifestaciones ya empiezan en la segunda década, adolescencia, infancia. Ya hay pacientes que se manifiestan con la enfermedad y se perpetúa la enfermedad a lo largo de toda la vida. Está en el cromosoma 3. Este gen es muy pequeño, se compone solo de 3 exones y eso facilitó mucho mi doctorado en aquel entonces porque trabajamos con muchos genes largos de gran longitud y yo con un pequeñito haciendo Sudden blot, FISH. En aquel entonces eran los recursos con los que contábamos y codifica la proteína VHL, que tiene sus componentes. No vamos a hablar en detalles, sino que voy a hablar de las funciones de esa proteína. Y es muy interesante porque hoy dividimos estas funciones en funciones que son dependientes e independientes del factor inductor de Pox-el-HIF. Quisiera comentar los dependientes del HIF, que son los principales, los procesos relacionados a carcinogénesis y la formación de estos tumores. Esta proteína VHL, cuando es mutante por mutación del gen VHL, hiperestimula el HIF y provoca entonces más angiogénesis, por eso los tumores son muy vascularizados. Vamos a hablar de los arteriomas asociados a eritropoiesis. Estos pacientes suelen tener hemoglobinas elevadas, como 45 o 50 de hematocritos, y también promueven la regulación de pH y proliferación celular, que son mecanismos importantes relacionados con la carcinogénesis. Para que comprendamos un poco de esta vía HIF dependiente,
que HIF es esta molécula que induce todos estos factores de transcripción. Y es muy interesante porque es un sensor de oxígeno. Cuando estamos en una situación en la que no necesitamos las funciones relacionadas al HIF, o sea, adaptación a la hipoxia, quien hace la degradación es la VHL. Reconoce entonces el HIF y determina que se degrade por el sistema de proteasomas. Este sensor funciona cuando estamos en hipoxia. Hubo ese tema de COVID, ¿no? Pero cuando hay el tema de grandes alturas en los Andes, el Monte Everest, en grandes alturas se entra en hipoxia y hay una adaptación. Los jugadores de fútbol no pasan por eso. Una semana antes llegan a la localidad para adaptarse y con la hipoxia, el HIF no se hidroxila y se conjugan las dos porciones alfa y beta, migran al núcleo y funcionan como un factor de transcripción para la producción de angiogénesis. ¿Y qué pasa cuando está mutada la proteína? Aún en condiciones de normoxia, se libera el HIF, va hacia el núcleo y se estimula cada vez más la angiogénesis. Hoy, este es el mecanismo reconocido dependiente de HIF, causado por la mutación germinativa en el gen BHL. El síndrome von Hippel-Lindau tiene múltiples manifestaciones, vamos a hablar de ellas, pero quizás las más tempranas son los angiomas de retina que se detectan en el fondo del ojo. Muchas veces tiene esta situación de sangrados, se despega la retina, son lesiones que se tratan con láser y a lo largo de toda la vida ya surgen con 3, 5 años de edad. También pueden surgir en el sistema nervioso central. Aquí se puede ver el cerebelo con los hemangiomas que están plasmados aquí en la pantalla, ¿no? En esta ubicación también pueden afectar el cerebro y la extensión de la médula espinal. Esos tumores, aunque son benignos, pueden causar sangrados, hipertensión intracraneal. Y no es infrecuente. Vemos muchos pacientes con VHL, hay pacientes ciegos, con desequilibrios, ataxias, temas de equilibrio motor o sin movilidad. También observamos la formación de tumores y quistes en riñones y páncreas. En los riñones son muy frecuentes estos quistos de páncreas y riñones. No son un criterio clínico porque pueden pasar en la población en general, ¿no? Hay otras condiciones que pueden producir quistes. Lo que definen son los hemangioblastomas, angiomas y tumores sólidos, sean cánceres de riñones que son de célula clara, y los pancreáticos, que frecuentemente son los neuroendocrinos pancreáticos y ocasionalmente pueden ser adenocarcinomas de páncreas. Es raro. En general serán neuroendocrinos. También hay otras manifestaciones en el oído, tumores linfáticos. No es infrecuente que haya pacientes también con sordera. Hay el feocromocitoma también que surge en el VHL tipo 2, que se divide en 2A, 2B, en dependencia de la presencia o no de cáncer renal, y solo ocurre con algunos tipos de mutación en el gen VHL. Las familias que no tienen feo no van a presentar feocromocitoma, y si se presenta, a menudo va a presentarse en los familiares. Las manifestaciones renales entonces son tumores frecuentes, hay una frecuencia de cáncer renal de 30 a 50% de los pacientes a lo largo de la vida. Son células claras, tumores que crecen lentamente. Es muy común que haya tumores múltiples y bilaterales. Ya hubo pacientes con más de 40 tumores renales.
de solo una vez y a menudo son sometidos a distintas cirugías renales a lo largo de su vida, sobre todo las nefrectomías parciales. Evitamos hacer las totales porque son pacientes que presentarán tumores en los dos riñones y la función renal entonces se va a comprometer. Probablemente, eventualmente, después de muchas cirugías, van a diálisis porque la función renal presentará un declinio y se tratan esos tumores en un estadio avanzado con las terapias anti-VEGFR y anti-TKI, inhibidores de tirosina quinasa y recién también los inhibidores de HIF-2 alfa. Los de cerebelo como unos ejemplos, lesiones de médula cerebelares, cerebral es difícil, ¿no? De hacer cirugía. Cuando son pequeñas se trata con radiocirugía, pero cuando son más grandes, cuando oprimen estructuras nobles, la cirugía sería la alternativa de los pacientes. Nuevamente, estos nuevos medicamentos, los inhibidores de HIF-2 alfa, actúan muy bien en este tipo de lesión. Estos son los retinales, son bilaterales y múltiples muchas veces, causan un desprendimiento de retina, también ceguera. Aquí un tumor neuroendocrino muy grande se ve. Hay una regla, una norma para riñón y páncreas de los 3 centímetros. Usualmente aguardamos que se alcancen 3 centímetros de tumor para hacer una cirugía, porque también se puede hacer la de los nódulos más pequeños, porque si no se hace así, se hacen más cirugías y se expone el paciente a más riesgos. Aquí también quistes renales, un tumor renal, también aquí en la flecha negra. Los pacientes también producen múltiples tumores sincrónicos, metacrónicos a lo largo de toda su vida. Aquí les pongo una imagen del mismo paciente, del riñón del paciente. Este paciente es una paciente femenina. Todas estas imágenes son nuestras, de nuestros pacientes. Nada de eso que les enseño son imágenes de internet, son imágenes autorizadas por nuestros pacientes. Aquí la ecografía se ve un riñón policístico. Es difícil evaluarse tumores sólidos y hacer esa diferenciación por la ecografía. La tomografía sí se ve mejor. Por contraste, pero es nefrotóxico, entonces preferentemente hacemos resonancia magnética. Define mucho mejor las lesiones aquí, que están con la cruz y las estrellas. Aquí se ven las sólidas. Un riñón completamente, en este caso, afectado. Esta paciente ya había hecho una nefrectomía en el pasado y hubo una evolución para la izquierda también, ha hecho diálisis y esta paciente falleció por complicaciones de diálisis 6 meses después. De hecho, es un riñón completamente impactado y es la evolución natural de los pacientes. Si no hay una intervención, esta es la evolución natural de los pacientes con VHL. Empezamos a estudiarlos hace mucho tiempo. Hay 3 publicaciones importantes. La primera, 2003, 20 familias. Después, una serie de USP de Israel, ¿no? Participé yo con 9 familias más y recién abarcamos estas familias todas y nuevas familias y publicamos un artículo con 62 familias describiendo la evolución de estos pacientes a lo largo de 20 años de seguimiento. Son 3 publicaciones. Esta última, a la derecha, también se introdujo el registro de síndrome de von Hippel-Lindau de Brasil, ¿no? VHLBR.
Y solo como para comentar, a lo largo de mucho tiempo, dimos el acceso al diagnóstico molecular. Hasta 2010 ofrecía la prueba de una manera gratuita y después las pruebas salían o por proyectos o por convenios seguros de salud, ¿no? O de una manera privada. Hoy se hace así, se ofrece a los pacientes del Sistema Único de Salud, porque el sistema público brasileño no cuenta con acceso a este tipo de tecnologías todavía. Utilizamos los guidelines, hoy son guidelines internacionales para definir el síndrome clínicamente, pero siempre tratando de caracterizarla desde un punto de vista molecular para hacer correlaciones. Les voy a enseñar datos de esta última publicación. 142 participantes con datos completos en nuestro registro. No pudimos incluir a los pacientes sin datos completos. Así que este muestreo es de eh, es mucho fidedigna respecto a los pacientes, a la evolución de los pacientes. Un 52% de los pacientes venían dirigidos del Sistema Único de Salud y aquí abarcamos las regiones sur, sudeste de Brasil. Yo viví a lo largo de 10 años en Paraná, en el sur de Brasil. Así que trabajamos con las familias del sur y poca representación tenemos todavía en el norte y nordeste. Ahora con la ampliación del proyecto, sí hay más representación de estas regiones de Brasil por el acceso al medicamento. Las variantes patogénicas encontradas en la mayoría de los casos germinativa es la missense, pero también hay daños graves a la proteína, como grandes mutaciones friendship, nonsense, deleciones y sitio de splicing. Muchas de estas variantes las detectamos por métodos convencionales ahora habituales, que son INGS, con el análisis de COP number para encontrar las lesiones como venosteres, son génicas que abarcan desde un exón hasta todo el gen. Y es una quinta parte de las mutaciones de Brasil. Las principales manifestaciones, como vemos en la imagen, son los hemangioblastomas de cerebelo, otros espinales de otras regiones del cerebro, quistes renales, pancreáticos, y aquí en destaque, en nuestros casos, los casos que vemos, la casuística de una incidencia de cáncer renal de un 28,9%, solo teniendo como base los casos con histología confirmada. Eso cambió desde unos años hasta ahora, sobre todo ahora con el medicamento belsultifano. ¿Por qué? La imagen hoy ya es suficiente para definirse el cáncer colorectal. Por eso, esta incidencia ya podría aumentarse hasta un 55% de incidencia de cáncer renal, y pudiéramos considerar entonces tan simplemente las imágenes. Aquí eran todos los pacientes que teníamos, ¿no? Y la edad de los pacientes de cánceres renales jóvenes, mucho más jóvenes que los esporádicos que aparecen como 60 a 65. Aquí el promedio de los pacientes que presentan cáncer son 40 años. Hasta con 20 años de edad ya presentan este tipo de cáncer. Hay un programa de trazabilidad para este síndrome que está establecido por los guidelines internacionales. Para cada grupo de edad se hacen pruebas periódicas pensando con los angiomas de retina, 15 años, esta evaluación de mangioblastomas del sistema nervioso central, 20 a 25 años, entonces los tumores pancreáticos y renales. Entonces, observamos los tratamientos realizados y la mayoría sí se operan. Tenemos un gran número de cirugías para control de estas lesiones
y con todas las secuelas y morbilidades que pueden causar estos procedimientos. Son más paliativos que curativos. Esta siempre fue la evolución de los pacientes a lo largo del tiempo. Observamos que eran pacientes sometidos a más de un procedimiento a menudo y observen la evolución temporal de estos cánceres renales a lo largo de prácticamente 12 años. Este paciente empieza una lesión en el año 2007 hasta que el 2019 el tumor alcanza 3 centímetros y va a cirugía ya con algunas lesiones, otros tumores a operar. Son tumores de crecimiento lento, progresivo. Muchas veces podemos acompañar a estos pacientes, podemos tener una conducta más expectante, justo porque no había otra manera de tratar estos pacientes. En esta cohorte inicial de las 20 primeras familias hay un follow-up de 22 años y ya en este grupo casi un 30% ya había fallecido, con un promedio de edad de 43 años. Estos pacientes padecen sobre todo de complicaciones causadas por los hemangioblastomas o por evolución de los cánceres renales. Una cuarta parte desarrolló metástasis o se murieron de complicaciones de diálisis, otros hemangioblastomas o en la cirugía o por problemas derivados de la compresión local. Es muy triste observar entonces este contexto y no poder simplemente hacer nada para detener la marcha de esta enfermedad. Así que hoy seguimos en el acompañamiento de esos pacientes, incluimos a nuevos pacientes. Aquí está mi código QR y voy a hablar del estudio, nuestro estudio. En primer lugar, voy a hablar de este estudio que estamos liderando en Brasil, de la publicación de New England de Eric Jonas y MD Anderson. Ellos crearon este estudio. Este estudio fue patrocinado por la industria farmacéutica y ya tenían un medicamento que era Vilireg como nombre comercial. Es un belzutifan, un medicamento oral. El criterio de inclusión, tumores con menos de 3 centímetros. Estos pacientes se incluían porque con más de 3 centímetros se indicaba la cirugía. Y aquí el objetivo era evaluar la respuesta en tumores de 1 centímetro, 2 centímetros y evaluar la evolución. Como oportunidad vieron ellos que también presentaban lesiones pancreáticas, retina, sistema nervioso central y observaron la respuesta no solo en el riñón, sino que también en las lesiones asociadas a VHL. 61 pacientes tenían esas lesiones. Aquí el promedio de edad, cáncer de riñón, 41 años, muy parecida a la nuestra, no muy similar, una distribución de hombres y mujeres. Un poco más de hombres en esta muestra y pacientes con tumores pancreáticos o lesiones pancreáticas, incluso quistes, todos presentaban neuroendocrinos 22 de 61, sistema nervioso central la mitad, presentaban hemangioblastomas y 16 pacientes angiomas de retina. Hoy el estudio ya cuenta con más de 5 años. Ya vamos a hablar de resultados en 5 años. Los primeros de este paper se publicaron el año 21, el año pasado, en el Congreso de American Association for Cancer Research, se presentaron resultados de follow-up de 49, 50 meses de seguimiento. Algunos pacientes ya habían parado el seguimiento y vamos a presentar los resultados del estudio. Esta gráfica es una gráfica en cascada. 0 representa el tumor inicial. Aquí para los cánceres renales, en estos 61 pacientes, todos
presentaron respuesta. No hubo progresión de las lesiones evaluadas. El objetivo de ese estudio era observar la respuesta renal y a lo largo de 50 meses ya hubo 7 respuestas completas y un gran número, más de un 80%, con respuestas parciales. Esta línea de puntos son los casos. Cada caso es una columna y aquí es el tamaño del tumor hasta su regresión completa en un 100%. No hay un caso que está por encima de cero. En las lesiones que se siguieron, ninguna lesión creció. Una gran sorpresa, una buena sorpresa, una gran efectividad respecto a los datos de este medicamento. Belsutifano, ese es el primer medicamento, ¿no?, que actúa en otros tumores también, porque hasta entonces las demás, pazopanib, todos estos medicamentos anteriores, inhibidores de cisaquinasa, no eran efectivos en otros tumores, solo en los cánceres renales. Y aquí se observa que lo mismo pasó para otros tumores endócrinos, pancreáticos, con respuestas muy interesantes. Muy interesante, como 50% de los pacientes alcanzaron respuesta completa. Probablemente habrá otros pacientes que están casi alcanzando esa respuesta porque la diferencia es mínima. Y los hemangioblastomas, como son tumores benignos de crecimiento lento, ya no esperábamos tanta respuesta completa en poco tiempo de tratamiento, pero la idea es ofrecer este medicamento en uso continuo. Así que estos resultados fueron muy estimulantes. Y cuando observamos esta gráfica a lo largo del tiempo, 0 representa el momento en los que los pacientes iniciaron belsutifano. Y los puntos que ven ustedes en estas barras grises son los procedimientos de los últimos 4 años de los pacientes. Observamos que después del inicio de belsutifano, el número de procedimientos a que se sometieron los pacientes fue mucho menor, lo que se deja ver que hay un beneficio de belsutifano. Es muy interesante que pensemos en tratar los pacientes cada vez de una manera más temprana, y hay un medicamento ahora que me parece que puede ser incluso preventivo. Por lo menos en nuestro cohorte, aún no hubo nuevos tumores como sería lo esperado en pacientes con VHL a lo largo del tiempo. Ningún medicamento deja de presentar toxicidad y la anemia es la principal. Es un 90% de pacientes que presentan una anemia que es leve a moderada y puede alcanzar grado 3 en un 11% de los pacientes. Y eso requiere, por lo menos en este estudio, aquí el uso incluso de alfa-poetina o transfusiones de sangre, fatiga, disnea, pocos asociados con grado 3. No es un inmunosupresor, no impacta las plaquetas y también se puede asociar la anemia al vértigo o con fatiga y se puede corregir con suplementación de eritropoetina. Entonces, con base en este estudio estadounidense, en Brasil somos el tercer país del mundo a hacer pruebas de belsutifano después de Estados Unidos y Canadá. Se habilitó en el año 23 en Brasil y tan pronto como disponible incluimos pacientes. Ya hay más de 60 pacientes ya incluidos en este estudio. Es un estudio Believe VHL. Es un estudio de efectividad de belsutifano, de vida real de efectividad de belsutifano en el síndrome de Down-Lindau.
y está conducida en AC Camargo con pacientes de todo el Brasil. Queremos incluir hasta 100 participantes. Ya tenemos 61 participantes y por lo menos 15 aguardando la liberación del medicamento. Creo que vamos a alcanzar esta cifra hasta el fin de este año. Estamos evaluando estos pacientes periódicamente para respuestas y efectos secundarios. Aquí un caso de un paciente de 23 años masculino. Empezó su seguimiento en marzo de 2021 en oncogenética. A los 16 años presentó una angioma de retina en el ojo izquierdo con un desprendimiento de retina que se trató con bevacizumab intraocular sin éxito. Quedó ciego de este ojo, también presentaba hemangioblastomas en la médula, tratados también con neurocirugía, ya en aquel entonces con 17 años. Ya presentaba múltiples angiomas en su único ojo, el ojo izquierdo. Hacía aplicaciones de láser para control de esas lesiones y 21 empezó con quistes pancreáticos y surgieron también de epidídimos y sólidas en el riñón derecho. Un nódulo de tiroides también se presentó y su madre presentó VHL. Antes sí también estaba en hemodiálisis desde el año 22 a causa de estos tumores. La secuenciación del paciente determinó que se presentaba una variante en el VHL como su madre, no la misma variante. En 22 los tumores crecieron. Ya utilizó propanolol por indicación de su oftalmólogo sin respuesta. Y cuando evaluamos el riñón en este caso, observamos la evolución de estas lesiones renales de 13 milímetros 21 para 22 milímetros en el año 2022, 26 y después 3 centímetros en abril del año 2023. Prácticamente ya era el momento de operarse el paciente y fue cuando pudimos acceder el belzutifano y se incluyó en nuestro proyecto. En febrero de 2023 ha hecho una láser terapia en su ojo antes de iniciar con el medicamento. Tenía una dosificación basal de eritropoetina y hematocrito de 46, hemoglobina 16. ¿Y qué pasó a lo largo del paciente en este año de tratamiento? En noviembre se inició entonces belzutifano en su dosificación de 3 pastillas vía oral. Y aquí ya se nota la evolución. Antes, los tumores crecían rápidamente antes del tratamiento. Ya en marzo de 24, un tumor estable. O sea, pudimos en ese tumor del riñón derecho se presentó una estabilidad. En el tumor del riñón izquierdo, un tumor pequeño, antes de iniciar el tratamiento, ya también estaba con 28 milímetros. El izquierdo se redujo. Es una respuesta parcial que se presentó, ¿no? Que es significativa para poco tiempo de tratamiento. En 4 meses ya se presentaban lesiones que estaban más estables y estamos en el seguimiento de este caso. Las lesiones de la retina, aquí no las pongo, pero desaparecieron completamente, totalmente en el ojo derecho. No tiene angiomas de retina hoy. La respuesta fue sorprendente. Estoy muy feliz con este caso exitoso y nos estimula a incluir otros casos. También les pongo esta evolución de los efectos secundarios y vemos que la dosificación cae, también
talvez mostre um pouco Esta melhor, figura né? quizás E esse também pode paciente ensinar acabou um pouco iniciando a melhor. suplementação com eritropoetina, ele não E conseguia mais fazer con atividade física, eritropoetina embora ele tivesse hace bem esta fisicamente, suplementación, a gente aunque começa se até a esperar presentara, um pouco mais se para veía fazer essa bien suplementação, físicamente, pela qualidade de vida e a exigência no dele podía de por su continuar fazendo suas exigencia, calidad de atividades vida para habituais. desempeñar A sus gente iniciou a actividades eritropoetina habituales. subcutânea, Iniciamos alfa-poetina entonces dado na dose la de 4.000 alfa-poetina con unidades. una Não existe um dosificación de protocolo esse, 4 unidades. No hay un que nós protocolo, es un estabelecemos com os protocolo que nossos pacientes. establecimos nosotros para nuestros E pacientes. rapidamente houve uma recuperação de Rápidamente quadro, hubo né, de una hemoglobina, de recuperación de hematoxi esta e elevação situación da eritropoetina, que hoje vem se y se mantendo. aumentó la Esse paciente continua eritropoetina. Este fazendo paciente sigue suplementação, haciendo já esta tentamos parar, mas suplementación. cai de Ya novo no tratamos toque, então a gente vê que enquanto de se dejar de move esse ciclo, hacerlo, né, e a pero gente não tem um los prazo determinado, esse hematocritos paciente vai precisar de descienden suplementação. cuando Isso já foi paramos, visto, entonces né, seguimos con la esses efeitos na suplementación. fase 1 e na Estos fase efectos 2 ya se do vieron estudo que en eu la apresentei etapa do 1 y 2 del Eritropoet, estudio quando que o presenté yo, fármaco al estava sendo anterior, ¿no? Cuando testado, el né, nas fármaco primeiras todavía fases, estaba né, en pruebas, en las de primeras implantação e de etapas aprovação, de tanto a queda da implementación y eritropoetina quanto a habilitación, queda la de caída hemoglobina, ela de acontece hemoglobina acentuadamente aí nesses pacientes. ocurre mucho en estos E a gente pacientes. traz aqui para vocês, já em primeira Y mão, aquí resultados les enseñamos consolidados, resultados né, desse efeito consolidados colateral. A gente de ainda não este consegue apresentar a efecto resposta, porque tem secundario. muito pouco No tempo de presentamos seguimento. respuesta, hay O poco paciente tiempo de seguimiento. começou há mais Es tempo, una começou paciente em outubro de 2023, que então empezó el octubre tem 1 ano e 23, meio ¿no? La agora, más então antigua, não é solo suficiente un año y ainda medio. para No es ter suficiente uma todavía para que publicação se haga sobre una resposta publicación terapêutica, mas efeitos respecto a colaterais a gente respuesta vê terapéutica. Pero efectos nesse dado secundarios, consolidado que a hemoglobina cai vemos en los bastante. Então, datos secundarios que principalmente la entre o hemoglobina segundo e o quarto mês desciende já mucho. de Segundo, belzutifano, cuarto então é mes de importante esse belzutifano segmento ya desses hay un pacientes declínio. mensal, Hay com que hacer un exame seguimiento de sangue, mensual con incluindo análisis de hemograma, sangre, hepatograma. A gente nota hepatograma, também no aumento hemograma, transaminases también transitório las entre o primeiro e o segundo transaminasas mês. transitorias A entre el queda primero y também segundo do mes. Hay hematócrito é un aumento. significativa, né? Você vê a volta La lá dos caída del 25 pacientes, hematocrito también 40 es caindo importante. para Un 28. 40 Tem pacientes pacientes que desceram hubo até un declinio para 600 e 28 a gente hasta já 25 iniciou esta cifra de o tratamento com hematocrito y eritropoetina. empezamos E, el obviamente, a tratamiento con eritropoetina também, a dosagem de eritropoetina y la eritropoetina é importante ter dosificación essa también es dosagem basal, né, importante. antes de começar o tratamento. A gente La recomenda dosificación aos basal. grupos que façam essa dosagem. Não é habitual, mas ela Eso é no disponível, es ela é coberta algo pelos habitual, convênios. pero Hoje, los quem seguros de salud trabalha com también nefrologia la hacen, usa a los que eritropoetina, então não trabajan é um exame difícil de se fazer. con E uma queda nefrología lo acentuada aqui hacen estão y os pacientes hay que una precisaram caída. também de suplementação. Então, Hay los essa pacientes que curva mostra a necesitaron significativa, né, esta entre os que suplementación. La suplementaram curva está eritropoetina e os entre que não los que suplementaram. Na nossa suplementaron. corte no Brasil, a gente tem En mais ou nuestro menos corte en Brasil, más o 25% dos menos un pacientes estão 25% de los suplementando a pacientes eritropoetina sí como efeito están en aditivo, um pouco suplementación maior de do que o estudo americano. eritropoyetina A gente ainda está con tentando entender efectos porque secundarios. essa Queremos na nossa comprender população por qué está havendo en nuestra mais población efeitos adversos hay em más relação efectos aos secundarios dados con hematológicos, relación né, a los exigindo datos a suplementação de hematológicos, lo que alfa-poetina. exige Mas com esta alfa-poetina eles vão bem, suplementación con nenhum paciente precisou reduzir alfa-poetina. dose Ningún até hoje paciente necesitó nesses casos reducir que la eu apresentei. dosificación hasta hoy, de Então, los estou casos que aberto presenté, aí porque às se salen muy perguntas, bien en esta dúvidas suplementación. e espero aí que o Entonces, estoy medicamento a chegue logo na disposición América para sus Latina. consultas, dudas, preguntas y Eu vou espero que este interromper aqui um medicamento pouco pueda minha llegar pronto apresentação. a Latinoamérica. Bom, obrigado, doutor José Cláudio Casale, Gracias a Dr. que nos Casali. abençoou aí com essa aula sobre a síndrome de von Hippel-Lindau e também com um estudo da medicação, o Belzutifan, para o tratamento, né? Assim a gente pode chamar, né, Exatamente. José? O Uhum. tratamento da Exatamente. síndrome, né? E então nós estamos abertos aqui a perguntas. É muito interessante, Aqui, Pablo, porque a é, gente tem poucos exemplos na oncogenética de tratamentos específicos para síndrome né, para síndromes hereditárias. E o belzutifano, a aprovação dele no Brasil é unicamente para VHL.
ele ainda Sim. não está aprovado para uso em câncer de rim esporádico, tá? Então, a única indicação hoje Então, em você dúvida tem que ter a comprovação molecular. hoje vale a comprovação clínica. Então, não há necessidade do teste molecular. A gente acaba fazendo É porque a que o gente teste quer fazer molecular hoje está tão disponível, correlações, né? a Isso. gente gosta. A gente Bom, gosta de nós temos correlação. uma pergunta aqui, doutor José. É, tem uma pessoa perguntando se o teste genético deve ser feito para todo indivíduo que apresenta câncer renal de células claras ou só fazer o teste genético quando há outros indícios, né, provavelmente outros tumores, né, ou história familiar. Olha, é uma ótima pergunta, porque a gente, quando muitas vezes a gente Esta olha es una pelo excelente paciente, pregunta, quando ele é encaminhado pelo porque cuando el urologista, paciente esse viene paciente às por un vezes ele se urólogo, ese refere que paciente tem muchas câncer veces renal. solo E quando dice você que faz tiene a el cáncer trazabilidade renal. Y cuando clínica, se hace então la a gente trazabilidad diria o clínica, seguinte: o sea, câncer diría lo renal siguiente: de células claras em renal, pacientes células jovens claras, ou múltiplos, pacientes jóvenes o faça o múltiples. rastreamento Sí, hay que clínico hacer la para VHL. trazabilidad Procure clínica para angioblastomas, VHL, procure buscar angioma de retina. hemangioblastomas E na o gioma de presença de retina y alguma en la dessas lesões, presencia de seja na algunas de retina estas ou lesiones no sistema nervoso en la central, retina você o en el já sistema tem o nervioso central, diagnóstico clínico ya de VHL. E hay o un teste diagnóstico molecular, clínico de inclusive, é uma VHL y la prueba sofisticação. molecular es una Se o sofisticación en paciente, é este lógico que caso. hoje a facilidade de fazer Claro teste que genético hoy la é muito facilidad de grande. E hacerse existem outras pruebas síndromes genéticas se hereditárias que ampliaron. Hay afetam o rim também. otros Então, síndromes muitas vezes, hereditarios né, que nesse contexto afectan de los câncer renal riñones. múltiplo, a Entonces, gente muchas veces acaba en este fazendo painel contexto de de câncer cánceres hereditário também para renales olhar múltiples se genética da hace base, el panel da para succinylase observar otros desoxigenase, genes, ¿sí? do El gen, por TP53, da ejemplo, síndrome de Lifraumeni. TP53, Então, é Lifraumeni. muito interessante hoje a Es gente muy ter essa visão interesante hoy ampla que que o tengamos esta câncer visión renal más amplia. El ele cáncer pode ter renal causas hereditárias não apenas puede presentar associadas a causas VHL hereditarias, no e que solo vale a pena asociadas a muitas vezes VHL, oferecer y um vale la painel para pena muchas buscar veces variantes hacer desses esta genes. prueba O BAP1 genética também, que também o completa BAP1 para agora tem no observar melanoma, que é otros muito genes. legal, né? Por ejemplo, A própria síndrome de BAP1 Lynch, de né? melanoma, Benedito está aí síndrome também, de né? Lynch Síndrome de está Pelvic Benedito, ¿no? renal, porque Presente. cânceres renais também Cánceres apresentam, renales né, a esse fenótipo. Então, o también que presentan fenótipo este é o fenotipo, mesmo, así que el mas o fenotipo gene es el pode mismo, variar. pero el gen Tá? E se tem história puede familiar de que VHL, presente variación. qualquer Y si hay historia manifestação de familiar de VHL pode ser um VHL, angioma toda de retina. manifestación de É suficiente VHL para você puede dizer ser que esse angioma de paciente é retina, es portador, suficiente tá? para decir que Eu el não falei, paciente es mas portador. No les aproximadamente comenté, pero um quinto dos nossos pacientes têm mutação de aproximadamente novo. E una como quinta fizeram uma parte pergunta de sobre história nuestros familiar, pacientes nem presentan sempre você mutación vai de encontrar nuevo. uma história No familiar siempre se encuentra una historia associada, familiar tá? Então, às asociada, vezes ¿sí? há relato na Muchas família, veces o meu se dice en la avô familia, por morreu ejemplo, de mi um abuelo AVC, se murió né? de un accidente E aí, Um cerebrovascular, AVC hemorrágico. algo um así. AVC hemorrágico, um Ah, tumor, bueno, pode un ser. Então, tumor o a algo gente que hoje se confia muito acerque. nessas situações que Hoy você não tem confiamos uma mucho en história esas familiar tão situaciones informativa donde no e hay fazer muchas o teste, né? E os informaciones de la resultados historia familiar. Se rápidos puede hacer também. las pruebas 3, 4 porque semanas a gente es tem o algo resultado. asequible. En tres, Legal. 4 semanas Uma ya se coisa que eu presenta achei el bastante resultado. interessante, Algo que me né, pareció sobre interesante esse tratamento com respecto a este belzutifan, tratamiento con é justamente Belzutifan que ele é feito es via justo oral, porque se são hace por 120 vía oral, miligramas creo por que son dia, né, 120 miligramos 120 día, miligramas, sí, isso, 3 pastillas de 40 de miligramas, isso 40, facilita ¿no? bastante a Eso adesão facilita do mucho paciente ao que el tratamento, paciente né? pueda tener É una através de um adherencia a ese tratamento tratamiento. contínuo El e prolongado, paciente né? lo Aparentemente trata não de tem uso continuo, um parece término, ser e como que você bem no disse, ele termina pode, y né, quem sabe, puede até ser utilizado quizás para evitar utilizarse que as para manifestações evitar que clínicas las venham a manifestaciones acontecer, né? clínicas Venham a ocorrer, né? Não vai ocurran ser y utilizado no quando ya o paciente utilizarse cuando apresenta ya se hemangioblastomas presentaron ou até mesmo tumores, hemangioblastomas o né? Então, é tumores. um Pablo, a tratamento. gente, só Sí, Pablo, um pequeno solo adendo como nisso, un ele pequeño ainda não é comentario, utilizado todavía no se preventivamente. A utiliza indicação você como tem que ter prevención. La uma indicación lesão sí se ativa requiere presentarse relacionada a una VHL, lesión né? activa E relacionada a a VHL. angioma de
angioma de retina, hemangioblastoma, cánceres renales o tumores neuroendocrinos. Todavía no conocemos respuesta respecto a otros tumores, cáncer de páncreas, feocromocitoma, adenocarcinoma de páncreas. No hay data para uso de belzutifan en esos tumores, pero en los estudios estamos observando que no se presentan nuevos tumores. Es una observación muy personal, no hay datos, pero vemos que los procedimientos no son mucho menos después del medicamento. En la gráfica sí se nota las intervenciones que se hacen los pacientes cuando empiezan a utilizar el belzutifan. De hecho, disminuye mucho. Esta gráfica es muy interesante y otra gráfica que llamó la atención, claro, es la de waterfall, ¿no? La de cascada, de la regresión del tamaño de las lesiones con el uso del belzutifan, no habiendo una progresión, un aumento del tamaño de estas lesiones. Son dos gráficos muy interesantes, ¿no? Nos llaman mucho la atención, son muy marcantes. Si hay un efecto secundario financiero, también hay que destacarlo porque es un medicamento, es el único del mercado. En Estados Unidos, una caja de medicamento que para un mes sería como $22.000. En Brasil se vende por R$ 120.000. Pero está disponible en el mercado, sí está disponible en el mercado. Pero en Brasil lo estamos logrando, ¿no? Por vía legal para pacientes del Sistema Único de Salud y pacientes de seguros de salud. También lo logramos sin vía legal, ¿no? Sin demanda legal, porque se observan en los estudios que compensa pagar el medicamento, porque no se paga con las intervenciones y las morbilidades después, porque no solo se trata de el costo del medicamento, o también significa una pérdida de la vista, la persona ya no puede trabajar, paraplegia de un paciente que ya no tendrá habilidades y los ingresos familiares no van a caer. Las consecuencias son mucho más grandes que solo los procedimientos médicos. Estamos haciendo un estudio, queremos evaluarlo y creo que la primera publicación de este estudio ya será el año que viene, con datos de 2 años de tratamiento del paciente. Y entonces, cuando publiquemos, nuevamente estaré aquí en el grupo enseñando esta respuesta. Queremos ampliar a otros países tan pronto como se apruebe, habilite para Latinoamérica. Cuento con la colaboración de ustedes, contactos también, los que quieran. Por favor, que pónganse en contacto conmigo por email, WhatsApp. Estoy a disposición. Nuestro tiempo desafortunadamente terminó. Nuevamente, agradezco mucho la presencia del doctor José Cláudio Casale da Rocha, el oncólogo head de oncogenética del Hospital AC Camargo. Agradezco también nuevamente a nuestro patrocinador, Laboratório Fleury, que ahora se llama Génesis, y también agradecemos a la intérprete por la traducción del portugués al español y a nuestro equipo de administración. Bueno, gente, espero que les haya gustado la presentación y hasta la próxima. Muchas gracias. Y bueno, como solo para decir adiós, un saludo, gracias, José Claudio, por su disponibilidad una vez más. Soy testigo de todo eso, ¿no? El nombre de este tipo es Von Hippel-Lindau. Su vida es eso. Este es el tipo que es un referente de este síndrome.
Felicitaciones por su dedicación a esta enfermedad. La presencia de un medicamento como este cambia la perspectiva de la oncogenética, no solo de von Hippel-Lindau. Creo que eso va a pasar cada día más en esta era de la medicina genómica y la oncogenética se va a beneficiar en otros síndromes. En poco tiempo tendremos otros medicamentos para actuar en el tratamiento de estos pacientes. Nosotros, los que estamos viviendo este dolor de no poder hacer nada de efectivo para esos pacientes, a no ser tratamientos medievos como la cirugía, eso nos deja muy feliz. Eso me deja como mucha esperanza en el futuro de la medicina genómica para otros síndromes. Como para concluir, me dejó muy feliz el regreso a este sector de oncogenética de AC Camargo porque tú formas parte de esa historia. Yo también tengo mucho orgullo de hacer parte de eso. Felicidades, José Claudio. Muchísimo éxito en AC Camargo. Espero que este estudio brasileño de von Hippel-Lindau sea muy exitoso. Puede contar con nosotros, conmigo, Pablo, Erika, todos los que conoces ya estamos a su disposición. Muchas gracias. Perdón porque hablé mucho, pero no podía dejar de hacerlo. Un abrazo virtual. Nós temos agradecimentos também da Carolina Cares. Gracias también. Carolina Cares también puso ahí el mensaje. Karina Álvarez de Chile, excelente presentación. Entonces, como a la gente le gustó mucho, recordando que la clase estará grabada en el sitio web de LA Gates. Muchas gracias, gracias a todos. Adiós, hasta la próxima.